en la parte de los analistas estamos viendo que prácticamente ya con lo que sucedió los últimos 4 meses, en donde los mercados, pues hemos visto un dólar que se ha debilitado, hemos visto las bolsas en Estados Unidos regresar a los máximos históricos y máximos que habíamos visto en febrero, antes de que se diera el fenómeno del COVID. Pues en México no tanto así, la bolsa ha logrado repuntar, pero no tanto como las bolsas en Estados Unidos. Y el tipo de cambio, aunque se ha regresado a niveles cercanos a 22.50, se ve una mejor perspectiva en general. Creo que eso también se está revelando en la encuesta de los analistas. Vemos que en promedio están estimando un tipo de cambio de 23,72, en donde su mejor cotización la ubican en 22 pesos y su peor cotización en 27,50. Es decir, todavía está disperso el grupo, aunque en su mayoría están más optimistas en que el peso frente al dólar, aunque sigue obviamente devaluado respecto a los niveles que vimos a principios del año de 18.50, 19 pesos, no es así, pero ya no se está hablando de niveles tal vez de manera tan congruente o tan consistente, de 27 o 28 pesos, que se llegaban inclusive a hablar de niveles de 30 pesos en la primera y segunda encuestas. Entonces, en general creo que se está moderando el sentimiento de los analistas, están siendo menos pesimistas, y eso pues obviamente obedece a lo que ya hemos visto en los últimos meses en los mercados. Aquí cabe señalar que vemos también que esa desvinculación entre la economía y los mercados se está también revelando en la expectativa de los analistas. En cuanto a las bolsas, pues se ve una perspectiva más favorable en Estados Unidos en la encuesta que en México, y eso también se ha traducido, se ha visto en los movimientos que hemos visto en los mercados, en donde evidentemente los índices accionarios en dólares en Estados Unidos han tenido un mejor desempeño que la mayoría de las bolsas, y obviamente mucho mejor que lo que ha sucedido en México. Y el otro factor importante pues es también hablar un poquito del euro, que también se ve, las expectativas hablan en promedio de 1.18, que son los niveles actuales, y que en ese sentido pues nos hablan de que hay expectativas de que el dólar se mantuviera depreciado frente a las diferentes divisas, incluyendo al euro evidentemente, y todo esto pues lo que a mí en la parte de análisis me revela es que están más cargados los analistas a ver un dólar, vamos a decir, que se mantenga débil, y bolsas que se mantengan fuertes. Creo que hay que verlo desde dos ángulos, los resultados de esta encuesta. En el primer ángulo, yo diría que respecto a la encuesta anterior o respecto a las encuestas anteriores, me parece que sí se observa un cierto mejor ánimo por parte de los analistas, en donde las expectativas claramente se muestran menos negativas, y esto creo que pues manda una señal de un poco más de optimismo. Sin embargo, si tomamos en cuenta los resultados respecto a los datos que estamos viendo actualmente, observamos que sí hay un sesgo todavía pues un tanto negativo por parte de los analistas. Déjame comentar algunos puntos muy rápido. Por ejemplo, en el caso del IPC, el promedio anda sobre 38,600, aunque la mediana está en cerca de 39,800. En los últimos días hemos visto pues un incremento por parte del mercado accionario mexicano, ubicándolo pues arriba ya de los 38,000 puntos, y con la posibilidad de buscar niveles más altos en los próximos días, aunque ciertamente con un volumen de operación un poco menor, un poco bajo. Sin embargo, por ejemplo, cuando observamos los datos del Standard & Poor's, también observamos datos, la mediana, por ejemplo, está en cerca de 3,200 puntos, datos que se comparan de manera negativa respecto a los datos actuales. Quiere decir que el mercado o los analistas técnicos están viendo pues una expectativa de bajas en los mercados de aquí hacia finales de año. Desde mi particular punto de vista, me parece que a pesar de que podamos estar viendo algunos momentos de volatilidad, creo que podríamos estar viendo incluso pues niveles arriba de esto. Por otro lado, respecto al dólar, pues llama la atención, el rango es un tanto abierto, el promedio del mercado, de los analistas, estiman niveles de 23.70, 23.72, y la mediana ubica niveles de 23.20. Me parece que esto está un poco más en línea con los datos o con las expectativas de analistas fundamentales.
Ciertamente las expectativas para nuestra moneda son un tanto débiles comparado con una serie de eventos que generan pues factores de riesgo hacia nuestra moneda dentro de un contexto también de volatilidad de mercados emergentes. Particularmente en lo que respecta al euro, yo te diría que esta relación dólar-euro pues dependerá en gran parte de los estímulos económicos que se estén llevando a cabo en los siguientes meses. Particularmente me parece que es muy probable que veamos que Estados Unidos continúe con estos anuncios de estímulos económicos y con tasas de interés bajas que incluso podrían seguir debilitando a la moneda frente al euro. En este escenario observamos que parecería que los analistas técnicos mantienen ya pues cierta moderación respecto al escenario del dólar euro y en otro sentido pues mientras sigamos viendo fuertes estímulos en Estados Unidos me parece que seguiremos viendo pues un oro incrementando las cotizaciones, probablemente ya alcanzó los niveles máximos, quizá el rendimiento para el oro podría haberse limitado. Sin embargo, también ciertamente los datos que se observan por parte de los analistas técnicos parecería mostrar que ya el oro alcanzó los máximos y más bien que a partir de ahora podríamos estar viendo pues ya pues un mayor deterioro. Entonces, en general, yo lo que diría para resumir es que los datos se observan mejores respecto a la encuesta pasada. Sin embargo, hacia adelante me parece que seguimos viendo pues un ánimo todavía un tanto moderado, con cierto sesgo negativo respecto a lo que falta de aquí hacia finales de este año. Coincido con los planteamientos que han hecho tanto Francisco como Carlos. Yo quizás tratar, para evitar ser repetitivo, yo subrayaría que está reflejando el cambio que hay entre la encuesta que acabamos de observar ahorita con el cierre trimestral que se está publicando estos días con respecto a la de hace 3 meses, que lo mismo que sucedió a nivel internacional, digamos, el shock que generó, que también tiene efectos psicológicos a principios de año, más o menos en el mes entre febrero y marzo, el efecto de la pandemia, pues como todos hemos observado, tuvo una caída tan pronunciada que la recuperación sí está cumpliendo, cuando menos en general en los mercados internacionales, pero muy particularmente en los mercados americanos, el concepto de la recuperación en V, que como ya señaló Francisco, en México no se ha dado con la misma contundencia. Yo creo que también ahí, sí, en la encuesta, en la parte local, digamos, sí hay una mejora de expectativas. De hecho, esa variación de 6% más favorable en cuanto a la expectativa que da el corte actual respecto al corte anterior, sí nos refleja un mayor optimismo que va de la mano del importante efecto, como ya se señaló también, de que hoy los mercados americanos incluso estén marcando máximos históricos. Digamos que en general en el mundo ha habido ese primer impacto de hace 5 meses, se ha desvanecido, generando una mayor confianza y una recuperación en Estados Unidos muy agresiva del apetito de riesgo. La verdad es que también, de la mano de los importantes estímulos que se generaron desde el principio y de que ahora sería el quinto paquete de apoyo que se estaría dando, pues es que vemos eso reflejado. Yo lo que destacaría es 2 puntos muy particulares del resultado de la encuesta, que el oro sigue siendo como una pequeña advertencia, que en todo caso, si todos se estuvieran moviendo en consonancia, quizás la expectativa del oro, que sí cambió de manera muy fundamental entre lo que reflejan los analistas en esta encuesta, a niveles un poco arribita de 2,000 en promedio, de $2,000, respecto a lo que ponían en la vez anterior de $250 abajo, por decirlo en números redondos, sí hay una expectativa de que el oro como refugio en casos difíciles históricamente, pues nos está reflejando que los mercados no dejan de preocuparse. Yo veo en el panorama 2 aspectos importantes. Finalmente este tipo de fenómeno que proviene de la pandemia, pues no deja de ser una incertidumbre muy fuerte. Yo creo que por eso la expectativa del oro se mantiene alta, un poco en divergencia con el optimismo que se refleja en los mercados. Y también yo creo que está reflejando prudencia en la expectativa que yo creo que a partir de hoy particularmente ya se dispara con mayor claridad la carrera presidencial en los Estados Unidos.
Yo creo que las discusiones que se generaron este fin de semana, en que finalmente el paquete pues no salió con un consenso, sino que tuvo que ser autorizado de manera unilateral por el presidente Trump, pues está reflejando que la incertidumbre que puede generar el proceso electoral en Estados Unidos podría, yo no diría que ensombrecer el optimismo que hemos vivido de recuperación, pero sí está reactivando un factor de incertidumbre que creo que se está viendo reflejado en dos variables, en la del oro que ya mencioné y en la mayor fortaleza del euro con respecto al dólar. No obstante, la expectativa de alza de tasas que se está viendo reflejada en el mercado americano. Entonces yo creo que ahí, digamos, lo más destacable desde mi punto de vista y que queda ratificado por lo que están señalando los analistas que participaron en esta encuesta, es ese optimismo generalizado y lenta recuperación en México y rápida recuperación del optimismo y del apetito de riesgo en los mercados, pero sin dejar de tener un siempre presente, y eso es lo que nos refleja la expectativa del oro, una preocupación porque se pudiera reactivar, que digo, ojalá no, y ahí yo creo que toda la humanidad hacemos votos por que no haya una reactivación del contagio en la pandemia, que ese sería un factor que nos podría volver a regresar al pesimismo, y pues tendremos que ver cómo evoluciona el proceso electoral en Estados Unidos. En cuanto a lo local, yo creo que también se ve reflejado que hay un menor optimismo en términos relativos respecto a los mercados internacionales. Yo creo que también como una señal de prudencia, pues de esperar un mejor mensaje, un mejor discurso, un mejor mensaje de confianza para las inversiones en México. Antes que nada, pues agradecer al economista y a la MIB de hacer posible esta tercera muestra. Es muy interesante los mensajes y las señales que estamos viendo en la muestra de estos precios de nueva cuenta por los analistas técnicos del mercado local. Creo que en general transmiten que en efecto se espera una mayor calma en el mercado. Creo que en la última muestra había un poco más de pánico y creo que hoy día ya el mensaje es un poco más de estabilidad. Es cierto que los precios de estas 8 variables de cierre para la expectativa a diciembre de este año, del 2020, de cierta manera reflejan que los analistas esperan una menor volatilidad, esperan movimientos ya mucho más acotados, quizá en un rango. Estaba revisando algunas de las variables y la dispersión del precio estimado entre el precio spot y el cierre de diciembre del 2020 está entre 3 y 5%. Claramente hay una señal en estos precios de los analistas en donde pareciera ser que la estabilidad que hay en los mercados apunta a una recuperación económica en los siguientes 6 o 12 meses. Esto lo podemos ver claramente ya factorizado en bolsas un poco más estables. Sin embargo, todavía habrá mucho que ver, ¿no? Como ya se comenta, hoy día pues, las redes de seguridad que han aportado los bancos centrales y los gobiernos a través de la política monetaria y fiscal parece ser que dan estabilidad a las proyecciones para la segunda mitad del año en los mercados. Sin embargo, todavía hay mucho que ver. Lo que estamos viendo en los mercados desarrollados del aplanamiento y el control del COVID no es así en los mercados emergentes, donde claramente todavía pareciera ser que este virus pudiera seguir afectando la economía de manera importante y en particular pues en México se ve todavía de cierta manera un tipo de cambio que no logra apuntalarse por abajo de los 22 pesos. Los analistas siguen señalando niveles por arriba de 23 y esto pues claramente lo que nos indica es que hay una incertidumbre todavía hacia adelante, pero creo que coincido con mis colegas con mucho menor proporción. Y bueno, pues también habrá que ver si la sorpresa del euro y del dólar, por último, que sorprendieron a los analistas, estas ganancias tan importantes que observamos del 10% y del 14% respectivamente, se pueden mantener. Pareciera ser que también los analistas, a través del precio objetivo tanto del oro como del euro, pues ya están hablando de que pudiéramos terminar el año alrededor de como estamos actualmente. Entonces, yo creo que las sorpresas del segundo semestre vendrán por el lado de tasa de interés, por el lado de tipo de cambio y quizá mayor estabilidad después del rally tan fuerte observado tanto en el euro como en el oro.